Amén. ¿Cuáles son sus otras preguntas? Hay varias preguntas que no logré responder. Sí. ¿Cuáles? ¿Qué fue? ¿Cuáles son los medios de la gracia? Ah, sí. Muy bien. La fe, el perdón. Ujú. Los medios de la gracia es lo que Dios nos da para darnos la fe. Encontramos, el Espíritu Santo usa el Evangelio para darnos la fe. Y obviamente encontramos el Evangelio en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es un medio de gracia. También encontramos el Evangelio, las buenas noticias de Jesús en el bautismo, porque en el bautismo se ofrece el perdón de los pecados. Entonces, también llamamos el bautismo un medio de la gracia. Y también en la Santa Cena se ofrece el perdón de los pecados. Y por eso llamamos la Santa Cena uno de los medios de gracia. El poder siempre está en la palabra de Dios. El poder siempre está en el Evangelio, pero encontramos el Evangelio en algunos lugares. Gracias. Ujú. Ok, entonces tenemos aquí estas. Seguimos. Si tienen algunas preguntas o quieren una clarificación, pues estoy aquí. ¿Puedo? Adelante, Mario. ¿Qué me ayuda con aquí dice que es un sacramento? Y Sí, ahí digo, ¿solo es uno? Que me ayude. ¿qué es un sacramento? Estamos buscando la definición de lo que es un sacramento. ¿Alguien quiere empezar la explicación, la definición? Neymar o Suelo, ¿quieren? Vean, no sé cómo yo más o menos le entiendo que es un elemento terrenal. En el caso del bautismo, es el agua Sí, sí. que nos lleva, que nos lava con la palabra de Dios instituido por Jesucristo para el perdón de pecados. Muy bien. Sí. Eso es lo que encontramos en el bautismo, y en el Evangelio es la nueva noticia que Jesús es el Salvador que se encuentra en la palabra de Dios, los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Sí, muy bien. Entonces, un sacramento es algo que Jesús instituyó. Entonces, empezó con Jesús. Jesús quiere que lo hagamos y lo usemos. Entonces, instituido por Jesús es un punto. El segundo punto es que ofrece el perdón de los pecados. Y en el bautismo vemos el perdón de los pecados, y también en la Santa Cena vemos el perdón de los pecados. Jesús instituyó el sacramento del bautismo antes de ascender al cielo en la Gran Comisión, y en el Jueves Santo instituyó el sacramento de la Santa Cena. Y tercero, tiene un elemento terrenal. En el caso del bautismo es el agua. En el caso de la Santa Cena es el vino y el pan. Y cuarto, es usado con la palabra de Dios. Nosotros nos bañamos o nos duchamos cada día o una vez a la semana. Eso no es un bautismo, porque no estamos usando la palabra de Dios según la institución de Jesús de ese sacramento.
Entonces, 4 puntos. Instituido por Jesús, ofrece el perdón de los pecados, tiene un elemento terrenal y usa la palabra de Dios. Ahora bien, cuando ustedes estudian algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica, ellos dicen que hay 7 sacramentos, pero según la definición que tenemos, algunos de sus sacramentos no son sacramentos, como por ejemplo el matrimonio. Dicen que el matrimonio es un sacramento y seguramente el matrimonio es una bendición de Dios que nos da, pero en ninguna parte de la Biblia habla del perdón de los pecados en el matrimonio. No es que el matrimonio nos da o Dios nos da el perdón de los pecados a través del matrimonio. Entonces, no es un sacramento así. Buena pregunta. La 10, mi hermano. A las 10 vamos. ¿La 10? Las 10. Ok. Sí, ya. Porque está mal, es peligroso pensar que podemos influir las respuestas de Dios a nuestras oraciones con ayuno y vigilias. ¿Alguien quiere conversar? ¿Alguien quiere empezar la conversación? Bueno, puedo, para ver si está esto, porque yo no estuve en clase, ese tiempito estaba yo vi un poco del video, todo, saqué un resumido, no sé si estará bien, para ver si me corrija, a ver si estoy bien. Yo le puse, todo se debe basar en la Biblia y Dios nunca nos dice a nosotros creyentes en la época de Jesucristo que tengamos que ayunar, que tengamos que hacer vigilias. Entonces no hay un mandato, no hay un mandamiento y no hay una ley, no hay una regla acerca de esto. Entonces estamos libres. Si alguien dice que tenemos que hacer, ellos están mal porque están equivocados. Los ayunos y vigilias no nos ayudan, que nuestras oraciones, porque nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo por nosotros, sean contestadas. Entonces no estamos forzándole que Dios que nos conteste según nuestra manera. En otras cosas tenemos que forzarnos en sus promesas para que no inventar lo que Dios no promete. Entonces no hay que tener cuidado que queremos orar humildemente y usar ayunos y vigilias. No están orando humildemente según la voluntad de Dios. Eso le puse, porque estaba viendo unos videos también y todo eso aquí un resumido. Muy bien. Una respuesta muy completa. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, entonces un punto sería que Dios no nos manda a hacer ayunos y vigilias. Entonces nosotros pues vivimos en la época del Nuevo Testamento. No tenemos que, no estamos obligados a ayunar o hacer vigilias. Eso es un punto muy importante. Usted también mencionó, Cloyo, que Jesús hizo todo para abrir la puerta. Nos hizo hijos de Dios. Entonces tenemos acceso completo a Dios. Y si pensamos que, yo puedo influir las respuestas de Dios con mis acciones, escupimos en un sentido en la cara de Dios, en la cara de Jesús, casi diciendo que, pues Jesús hizo un buen trabajo, pero yo puedo completarlo, yo puedo cumplirlo, terminarlo. Buenas noches, Leonidas. ¿Cómo está usted? Hermano, sí, y lo que encontramos en la Biblia, el ayuno y las vigilias, ¿en qué se lo utiliza eso? Pues el ayuno
si estudiamos todas las referencias en la Biblia, usualmente es una demostración de luto o de tristeza o de arrepentimiento. Entonces fue parte de su demostración de sus emociones. Hoy en día no se tiene que hacerlo. Y las vigilias, pues Dios quiere que tengamos cuidado de las tentaciones, pero no nos manda a hacer vigilias. No hay un mandamiento acerca de las vigilias en la Biblia. Muy bien. ¿Alguien más con esta pregunta? Hermano, con la 27. Ah, no. 27, ok. ¿Cuáles son las dos partes de la confesión bíblica? Ok, muchas veces cuando escuchamos la palabra confesión, inmediatamente pensamos en la Iglesia Católica y su tipo de confesión, que incluye obras para pagar las deudas y todo. Entonces, a veces rechazamos la palabra confesión, pero hay una confesión bíblica. Y las dos partes de esa confesión son la obra de la ley y el evangelio en nuestro corazón. Entonces, la primera parte es un corazón contrito y triste sobre los pecados. Entonces, la ley muestra nuestros pecados y nos sentimos tristes, avergonzados por los pecados. Y no tenemos esperanza en nosotros mismos. Y la segunda parte es la fe en el evangelio que Dios nos da, la confianza en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces esas son las dos partes de la confesión bíblica. Ah, ya. Ujú. ¿Cuál es el propósito? Ah, y también la 26. ¿Cuál es el propósito de la excomulgación? Muy bien. ¿Alguien quiere Ellos- contestar? ¿Cuál es el propósito de la excomulgación? Tal vez primero, ¿qué es la excomulgación? Leonidas o Mario o Glenimar quieren empezar la conversación acerca de esta pregunta. Pastor, la cuestión esa de la, como se llama, de la excomulgación, pero eso no lo hace la Iglesia Católica. Pues Excomulgar a la persona. ellos también usan eso. Ujú, ujú. La O sea, la excomulgación viene a ser como que esa persona es expulsada sí, de la sí, congregación. sí, expulsada. Entonces, eso va con la primera pregunta que habla de la comunión cerrada. Entonces, cuando alguien está en su pecado y no se arrepiente y seguimos los pasos que encontramos en Mateo 18, que dice, ok, cuando alguien peca, va a solas con él y habla con él a solas. Entonces, O sea, como, si él reconoce su pecado, qué bien, reconcícanse. Pero si no, pues inténtalo de nuevo y si no, ok, lleva a 2 o 3 personas más para mostrar la seriedad del pecado. Y si él no le hace caso a eso,
Entonces, que toda la congregación, especialmente los líderes, se entere de lo que está pasando y ellos, como una congregación, van a esa persona para mostrarle su pecado. Y si todavía no se arrepiente, Dios quiere que tratemos a esa persona como un incrédulo, como un no creyente. Se puede que lo declaran gentil y pecador. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, está mostrando que su pecado es serio y esa persona no ha mostrado su arrepentimiento. O sea que esta persona Es, corre el riesgo de perderse. por supuesto, porque Dios dice que alguien quien persiste en su pecado va a perderse, va a perder su fe. Entonces, sí, reconocemos eso y queremos mostrar amor. Entonces, siempre hacemos eso en amor. Porque No, muy bien. No lo había visto de ese sentido, ¿no? Porque yo decía, si esa persona no se arrepiente, yo tengo que insistir hasta que él se arrepiente. Pero si sí, sí, no tiene esa voluntad o su corazón no lo acepta, sí, yo voy a estar ahí. Bueno, yo hago mi parte, sí. pero Entonces, lamentablemente esta alma se pierde. eso no significa que él no puede ir a los servicios, pero si ese día ofrecen la Santa Comunión, vamos a decirle, usted no puede acercarse a la mesa para la Santa Cena porque usted ha demostrado que no se ha arrepentido. Y la Santa Cena es para pecadores arrepentidos. Muy bien. Entonces, Interesante, ¿no? Porque siempre en amor. Siempre en amor. Algunas personas, ellos me expulsaron de la iglesia y todo, o necesitamos expulsar a esa persona. No, pues cuidado con eso. Queremos mostrar amor en la excomulgación. Hermano, Sí, o sea, el propósito de la excomulgación es al hermano que está en pecado, hacerle volver a Dios, digamos así. sí, Ese es sí, el propósito de la excomulgación. sí, para que se arrepienta. Y obviamente si la persona se arrepiente, vamos a recibirlo con los brazos abiertos y con el perdón de Cristo en la mano. Hermano. ¿Alguien más? Me falté, estoy hasta la 20 para atrás tengo que un pedito. ¿Quién instituyó la Santa Cena? Jesús, Jesús, exacto. ¿no? Por eso es parte de la definición de que es un sacramento, algo instituido por Cristo. Es parte de la definición. Muy bien. Los 4 elementos, pan, vino, el cuerpo y la sangre. Sí, el pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en la Santa Cena. Con la 22, los beneficios que reciben los comulgantes creyentes, dicen la Santa Cena, Sí. sería, como se llama, son todos los beneficios, ¿no? ¿Y qué lo son? O sea, perdón de pecados y la vida eterna entra ahí en la respuesta. Sí, exacto. El fundamento, la piedra angular es el perdón de los pecados. Y donde hay el perdón de los pecados, hay vida eterna y la salvación también. Entonces, pueden tener una respuesta de 3 partes ahí. El perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. ¿está grabando, pastor? Sí, estoy grabando.
Ah, ya, qué bueno. He Y estado ta- enfermo todos estos días y no he podido hacer nada. sí, sí. Enviará a mi hermano la grabación porque sus preguntas no le... Sí, por Por ejemplo, supuesto. la primera mismo, la uno, la dice de la comunión cerrada, esa casi no la entiendo bien. Oh, sí. Y de hecho, comencé a grabar después de esa pregunta. Entonces podemos volver a la primera pregunta para conversarlo un poco más. Y también vamos a tener una sesión de preguntas el miércoles. Entonces ustedes pueden entrar en esa sesión también, si desean. La comunión, ¿qué es la comunión? Es un sacramento de Dios que ofrece el perdón de los pecados. Eso es hermoso. También demuestra la comunión que tenemos con Dios. Tenemos una conexión, tenemos una relación con Él. Y también demuestra una conexión con las personas alrededor de nosotros quienes están participando en la Santa Cena también. Entonces, comunión con Dios y demuestra la comunión que tenemos con personas alrededor de nosotros. Entonces, cuando examinamos el pasaje en Corintios, en la primera carta de Corintios, voy a buscarlo para leer el pasaje. Capítulo 11. Capítulo 11, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y Pablo escribe, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, Pablo describe una situación en la que un participante en la Santa Cena recibe la Santa Cena para su daño, para que puede lastimarle espiritualmente. Y Por como, eso que hay una parte de la carta de Pablo que dice que por esta razón hay muchos hermanos que están enfermos, sí, padeciendo inclusive algunos cosas. murieron físicamente. Por eso en 28, en versículo 28 dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Por eso no ofrecemos la Santa Cena a bebés. El bautismo es para los bebés. Es Dios no, importante, sí, un momento, Dios no habla, no tiene un versículo como así para el bautismo. Él no dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de bautizarse. No dice eso en ninguna parte de la Biblia, pero para la Santa Cena lo dice. Y por eso queremos estudiar con las personas antes para que sepan lo que está pasando en la Santa Cena, qué es y para qué es, para que ellos sepan que son pecadores, que necesitan el perdón de los pecados que ofrece la Santa Cena. Entonces, por eso queremos estudiar con ellos primero. Y también la comunión muestra la conexión que tenemos con los creyentes alrededor de nosotros. Entonces queremos estar en la misma página. Queremos mostrar la unidad que tenemos. Y esa unidad es doctrinal. Entonces, si una persona cree una cosa y otra persona cree otra cosa, pues deben conversar antes de tomar la Santa Cena juntos, porque expresa una unidad doctrinal también. Por eso practicamos lo que llamamos la comunión cerrada. La comunión es para todo creyente arrepentido, pero queremos estudiar con las personas antes para que no hagan daño a su propia fe.
y queremos estudiar antes con una persona para mostrar una unidad doctrinal, una unidad de enseñanzas. Por eso practicamos la comunión cerrada, que es cuando no dejamos que cualquier persona participe sin aviso, sin estudiar antes, porque otra vez queremos amar a las otras personas y queremos amar lo que la Biblia dice acerca de la Santa Cena. No queremos dar como si fuera algo ligero o algo no grande. No, las enseñanzas de Jesús son importantes. Por eso practicamos la comunión cerrada. Eso explica un poco mejor cuáles son sus preguntas. Sí, ya le estoy, ya está mejor ahí. Entonces prácticamente sería solo los miembros de una iglesia que creen lo mismo, no con otros de otra iglesia que no creen lo mismo. ¿Otra vez? Repita. Digo, sería entonces la Santa Cena solo los miembros de una sola iglesia, lo que creen, Sí. no con otros de otras iglesias que quizá no comparten lo mismo. Sí, una aplicación muy buena. Y tal vez las otras iglesias han hablado y han llegado a una unidad doctrinal antes. Entonces, por ejemplo, si veo que una iglesia en China cree la misma cosa que yo y hemos hablado, entonces cuando sus miembros vienen aquí a Ecuador, ellos pueden participar en la Santa Cena conmigo porque hemos demostrado que hay una unidad doctrinal entre nosotros. Pero si una persona de una iglesia aquí en Quito que no conozco venga a mi iglesia, voy a hablarle con cariño, con tacto, con sabiduría, diciéndole, eso es lo que creemos acerca de la Santa Cena. No estoy juzgando su fe, pero queremos mostrar primero lo que está pasando aquí en la Santa Cena porque es importante. Hermano, hay una preguntita ahí. Sí. Mi hermano, yo quisiera que me explique sobre cómo se llama, las personas jóvenes también pueden, cómo se llama, participar de ahí, o de qué año ya ahí en la Santa Cena. Que sean solteros, así. La Biblia no nos dice una edad. Entonces, Solo que no tengan pecado nomás. Oh, no. No. La Santa Comunión es para pecadores. Ofrece el perdón de los pecados. Entonces, nunca vamos a llegar a un punto en el que podemos decir, yo no soy pecador, entonces puedo participar en la Santa Cena. Si eso fuera así, ninguno de nosotros tendría la oportunidad de participar en la Santa Cena aquí en la tierra, porque el pecado sigue con nosotros siempre. Lo que Dios busca es un corazón arrepentido. Y un corazón arrepentido. No me quise referir en eso. Yo quise decir que la persona primero debe, como se llama, escuchar la palabra, se examina y después vuelta, como se llama, él se arrepiente. Así es una persona joven. Ahí está listo para recibir. Sí, no? La Biblia no nos da una edad. Entonces, tenemos que basar todo en este pasaje que dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Si nos examináramos, entonces, usualmente, pues, cada iglesia tiene su costumbre, pero en algunas iglesias son más jóvenes que otras iglesias. Algunos dicen, ok, vamos a tener todos nuestros hijos aquí en la clase cuando cumplen 10 años. Entonces empiezan sus clases. O otros dicen a los 14 años. Otros dicen, pues cada niño es diferente. Entonces un niño puede estar listo para la Santa Comunión a los 5 años. O
Otra persona, pues, se madura un poco más lentamente. Entonces, tal vez a los 16 años para esa persona. Entonces, pero usualmente las iglesias tienen sus costumbres y sus clases, sus maneras de enseñar a las personas. Ya le En este comprendí. caso, el caso de Timoteo no era ese, porque Timoteo había sido criado por su madre que era judía y había sido enseñado desde muy pequeño. Por eso Sí, sí. Pablo le decía y que él tenía el conocimiento necesario del que su madre le había dado Ujú, desde pequeño, ujú. cómo lo Muy había bien. sido instruido. Sí, muy bien. Pero no sabemos a qué edad empezó a tomar la Santa Cena Timoteo. Es bueno, no sé. Pues obviamente vamos a enseñar a nuestros niños desde, Yo me refiero a la juventud, ¿no? sí, desde su niñez, desde su infancia, vamos a enseñarles acerca de Jesús. Y ellos pueden creer y ellos tienen la fe. Pero para participar en la Santa Cena, queremos que reconozcan lo que está pasando. Queremos que se puedan examinar. Queremos, sí, exacto. Y eso toma un poco más tiempo, usualmente. Ujú. Mi hermano, Sí. la 23. La Esa es la que iba a preguntar 23. yo mismo. Amén. ¿A qué se refiere el término presencial real? Ok, eso habla de la Santa Cena. Y alguien contestó, está conectado con la pregunta 21. ¿Cuáles son los 4 elementos? ¿Cuáles 4 elementos están presentes en la Santa Cena? Hemos mencionado el pan, el vino, la sangre y el cuerpo de Cristo. Ahora bien, en algunas iglesias no enseñan eso, aunque la Biblia lo dice claramente. Enseñan, pues no puedo entenderlo, entonces deben representar. Entonces solamente recibimos el pan y el vino, y esos elementos representan la sangre y el cuerpo de Cristo, pero realmente no están aquí presentes en la Santa Cena. Eso está mal. Otras iglesias enseñan que, pues, el pan se convierte completamente en el cuerpo para que no existan más el pan, aunque tiene la forma de pan, y el vino se convierte en la sangre para que no exista más el vino, aunque tiene la forma de vino. Entonces ellos también creen que solamente hay 2 elementos que están presentes en la Santa Cena. Pero según la Biblia, hay 4 elementos. Y llamamos esa enseñanza la presencia real. Entonces, no podemos usar nuestros microscopios y ver el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena, pero están presentes en una manera especial, milagrosa, y llamamos eso la presencia real. ¿Cuál es la motivación para perdonar a otros? Eso sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál número? La 24, ayúdeme, hermano. ¿Cuál es 20. la motivación para perdonar a otros? Esa es la, ¿cómo se llama? Llevar el perdón a otros. Sí. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, ahora hasta la 24. ¿Cuál es la motivación para perdonar a otro? Sí. No perdonar. Y lo que el Señor le dijo a Pedro, ¿cuántas veces Sí. tengo que perdonar a alguien? No Ujú. 7 veces, sino 70 veces 10. Pero, o sea, Sí. siempre uno tiene que tener ese tipo de perdón en su corazón, uno, porque aparte de que es un mandamiento del Señor, Sí, debe ok. nacer de nuestro corazón para poder Ok. tener paz en sí Ok, mismo. pues
es un mandamiento en cierto sentido, pero hay una motivación más evangélica para nuestro perdón. Y Jesús cuenta inmediatamente después de la conversación con Pedro acerca de una persona con deudas. Y la persona con deudas, pues deudas grandísimas, fue perdonado por su rey. Pero él salió a buscar a una persona, un co-siervo, quien tenía algunas deudas pequeñas con él. Y él no perdonó. Y eso no tiene sentido para nosotros. ¿Por qué no vamos a perdonar a otras personas? Ya que Dios nos ha perdonado todo. Claro, A así como Dios, nosotros. como Jesús nos perdonó, tenemos que perdonar también a otros, ese es lo más importante. Sí, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Eso es la motivación para perdonar a otros. Ahora, Amén, así es. así es. Y Pues, algo, pastor, porque muchas veces insisten ciertos hermanos sobre el bautismo de los bebés. sí, sí, No, está tan arraigado eso de que Jesús fue presentado en la iglesia a los 12 años. sí, muy Dice, bien. cuando tenía conocimiento. Sí, podemos ¿Cómo se hablar veía? de eso. Podemos hablar de eso y después, pues, terminamos después de esa pregunta y retomamos la sesión el miércoles. Y obviamente, si tienen preguntas, pueden Sí, sí. hacerme las preguntas en privado. Pero, ¿por qué debemos bautizar a los bebés? ¿Qué dicen ustedes? Porque necesitan la salvación desde pequeñitos. Muy bien, necesitan la salvación. Todos nosotros nacimos, de hecho, fuimos concebidos con pecado y los Exactamente. pecadores no pueden encontrar la salvación dentro de sí mismos, entonces necesitan la salvación de Dios y Dios ofrece la salvación a través del bautismo. Entonces, ok, eso es una razón buena. Ujú. Porque este Excelente. es un beneficio que Dios nos ha dado para todos. Ah, sí. Es una promesa para todos, para tu familia, para tus padres, para tus hijos, para Sí, todos. muy bien. Entonces tenemos algunas citas bíblicas que son muy inclusivas, como mencionó Leonidas en Hechos capítulo 2. Muestra que el bautismo es para ellos y para sus hijos. También en la institución del bautismo en Mateo 28 habla de id y 18 a 20. hacer, sí, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y esa frase, todas las naciones, es una frase extremadamente inclusiva. También, sí, vemos que ah, los, los apóstoles en algunas de las historias de Hechos bautizaron a casas enteras, a familias enteras. Entonces, pues no tenemos la información si había algunos bebés en las familias o no, pero wow, familias son bautizadas, es algo que es para ellos y para sus hijos. Dios nos manda a bautizar a los bebés en Mateo 28, entonces, ok, muy bien. ¿Otros puntos que quieran hacer? Ya, hermano, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Aquí dice la 25, tenemos qué son las llaves y cómo se relacionan con el uso de la ley y el evangelio. En la ley nos cierran las puertas y el evangelio nos abre las puertas. Sí, muy bien. Ujú. Excelente. Ah, ya, porque eso estaba un poco medio confuso, pero más o menos Son las estaba llaves. revisando el video. Sí, Son las son las llaves, sí. llaves. Ujú.
Muy Ya, y bien. otra la oración, dice, ¿qué pasaje de la oración, como se llama, le gustaría memorizar? Prácticamente sería toda la oración que nosotros tenemos del Padre Nuestro. Ok, Yo la estaba viendo bonito. eso puede Sería toda, ser ¿no? eso sería su respuesta. Entonces, hay algo más que quiero añadir a la pregunta de bautizar a los bebés. Es el punto que los bebés sí pueden tener fe porque, porque el Espíritu Santo es poderoso y tenemos el ejemplo de Juana Bautista cuando estaba en el vientre de su madre. Es un caso especial, obviamente, pero demuestra que el Espíritu Santo sí puede obrar la fe, la confianza sencilla para la salvación en un bebé. Muy bien. Entonces, creo que vamos a terminar nuestra sesión ahora y retomamos la clase el miércoles. Bueno, aunque entré un poquito tarde, voy a decir. Leonidas, si usted tiene algunas preguntas más, hágalas. No, sí, porque yo sé que de esta manera todos estamos con el tiempo. Ok. Y para el día miércoles sí, ya creo que esté un poco más establecido y ya. Ok, No he bajado completamente las preguntas, pero no sé si las tengo ahí. Sí las mando por WhatsApp. ok, muy bien. Me tengo que bajarla porque ahorita la estaba copiando ahí, pero bueno, ya Sí, será para mañana que estoy más tranquilo y ok. poderlas Sí, copiar, bajarlas todo y sí. responderlas. Y sabemos que usted ha tenido algunos problemas con su pie. Entonces, si necesita